El término literatura negra fue acuñado en los años 40 en la colección Gallimard, colección francesa, que fue una de las principales difusoras en Europa de la literatura estadounidense detectivesca. Era una literatura que se desarrolló en los años 20, también denominada como hard boiled, o sea, duro y en ebullición, que tenía como protagonistas a policías que se asemejaban mucho a los de aquellos turbulentos años 20, donde había una ley seca, se había salido de una guerra mundial, venía una recesión económica, y en las calles imperaba la ley del más fuerte, del gángster, del asesino, del despiadado que atormentaba a los ciudadanos de aquellos lejanos tiempos. Era una época donde la brutalidad policial hacía mella. Habían informantes, se extorsionaba y se acosaba a dirigentes socialistas. Era una época muy dura, llena de complejidades. Y bueno, el hard boiled, esta literatura negra que tuvo su principal origen y difusión en la revista pulp Black Mask, que fue donde publicaron insignes plumas como Dashiell Hammett, Horace McCoy o el mismo Raymond Chandler. Ellos fueron los encargados de renovar este género negro, que a su vez tuvo su primera apronte, su primera formulación poética con Edgar Allan Poe, específicamente con Los crímenes de la Rue Morgue, o Los crímenes de la Rue Morgue, o de la calle Morgue, en la cual se perfilaba por primera vez la figura del detective, del tipo que racionalmente buscaba una formulación y se encargaba de resolver este crimen. Chesterton, que también cultivó el género negro, además de la poesía y el ensayo, decía que lo que le gustaba de este género en particular era que, a diferencia de la literatura en general, que muchas veces se enfocaba en muchos problemas de la existencia y de la vida y no terminaba resolviendo ninguno, el género negro, más modesto, al menos se encargaba de resolver una o dos cosas: un asesinato y quién y por qué lo cometió, o sea, cuáles fueron los móviles. Esto nos lleva a pensar que la literatura negra tiene una diferencia sustancial respecto a otro tipo de prácticas literarias, y es algo que deja muy en claro el pensador francés Roger Caillois, que él dice en uno de sus ensayos sobre la literatura negra que, a diferencia de la literatura en general, que no sigue ninguna pauta, que va libre por el mundo, sobre todo el género novelesco, que admite la reflexión filosófica, el cuadro de costumbre, el relato epistolar, la descripción de ambiente, la literatura negra tenía ciertas pautas que la justificaban. Y uno de estos elementos era que tenía una normativa. En primer lugar, había un verosímil. La verosimilitud, considerada como una técnica realista, es decir, el relato se ordenaba y trataba de explicar de manera lógica cómo ocurrió un crimen, pero no se ordenaba de cualquier forma. Por lo general, su formulación, su ordenamiento era inverso al de la literatura convencional. Por ejemplo, un asesinato era narrado desde el comienzo, y lo que tenía que hacer la figura del detective o del que investigaba era reconstruir los hechos. Por ende, partía por el final y se llegaba al comienzo hasta llegar a un culpable. El resto de la literatura habría optado por una estrategia totalmente diferente. Habría contado, por ejemplo, cómo se dieron los primeros casos, cómo se resolvió hasta llegar al asesinato y la justicia. Entonces, una de las cosas que era particularmente clave en este género era cómo había que ordenarlo. Numerosos estudiosos, como Mempo Giardinelli en Argentina, Mariano Sánchez Soler en España, se han encargado de hablar de genealógicamente dónde está el origen de la novela negra. Para Giardinelli, él dice que en la literatura del Far West, del lejano oeste, pensemos en Elmore Leonard o en cultores hispanos como Silver Kane o Clark Carrados, ellos americanizaban sus nombres. Ellos fueron los que fueron asentando las bases, digamos, del género negro, que tiene que ver con un hombre solitario, un hombre que intenta restituir una situación donde hay un caos a través de la figura de la justicia, que puede ser del sheriff o inclusive de un forajido acusado de forma injusta de un crimen que no había cometido, y esta misma figura se traslada a lo que es la literatura moderna estadounidense, que ya hemos referido como el hard boiled.
Hay otra vertiente que es efectivamente la de Edgar Allan Poe con los crímenes de la Rue Morgue, en la cual aparece esta figura del detective y que a través de la lógica resuelve un caso. Esa es la línea que desarrolla Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, fórmula que ya llegaría a su paroxismo hasta los años 20 o 30 con el What You Need, que es como se le considera esta literatura inglesa, de guante blanco, en la que hay un crimen y de forma muy limpia el detective va resolviendo el caso. Una de las figuras claves también de este tipo de literatura es el Padre Brown de Chesterton y en gran parte la literatura de Agatha Christie, que utilizando métodos compositivos que tienen que ver con la deducción lógica se llega a una resolución. Evidentemente lo interesante de este género son las múltiples corrientes. Actualmente en Hispanoamérica se está desarrollando la narcoliteratura. Los estudiosos aún no se han puesto muy bien de acuerdo en cuáles son las características principales, pero obviamente una de las cosas que queda a trasluz es que la literatura negra siempre actúa como un termómetro de lo que está ocurriendo. No va un paso más allá del criminal, sino que va un paso detrás del criminal. Esto en el sentido de que es muy difícil que una novela o un cuento anticipe una forma de crimen. Es muy raro que un delincuente, por ejemplo, lea una fórmula nueva de defraudar o de cometer homicidios que no se le haya ocurrido antes. Pero sí ocurre que muchos de los crímenes que están ocurriendo, como las formas del narcotráfico, de la trata de blancas y sus conexiones con el mundo de la política, bueno, es algo que ya la literatura se está haciendo cargo. En ese sentido, la literatura negra tendría una genealogía con la literatura realista. Ahora, es muy común leer en los ensayos y en los estudios de los especialistas buscar la genealogía en la literatura gótica, en el mismo Edgar Allan Poe o en el realismo decimonónico con los maestros rusos, por ejemplo, o los maestros de la literatura realista francesa como Balzac o Flaubert. Sin embargo, hay una deuda ahí, porque muchos no se dan cuenta que el desarrollo del realismo como técnica y como motivo ya está en el siglo de oro hispano. Pensemos, por ejemplo, en la literatura picaresca, en la vida del Buscón Don Pablo o en el Lazarillo de Tormes, ¿no? En las claves, en el cual se pone de relieve como una realidad, como un protagonista, un héroe o un antihéroe muchas veces, se desenvuelve en la vida y se abre paso a través de las exigencias que plantea la realidad. Estos adelantan 200 años a la Bildung Roman, a la novela de formación y a todo lo que vendría posteriormente, que es etiquetado como literatura realista. En el fondo hay una herencia hispana que aún no ha sido explorada del todo, y bueno, como ejemplos sustanciales nombro dos casos. Uno es la novela La inocencia castigada de María de Zayas y Sotomayor, unas décadas más tarde que Don Quijote, que es uno de los epítomes de la literatura realista. Y bueno, en esta novela, en novela breve, se nos cuenta la historia de una joven de 18 años, muy bella, guapa, inocente, por eso la inocencia castigada, en la que un grupo de nobles, movidos por la envidia, capturan a esta mujer, la someten a vejámenes, a torturas, y bueno, no quiero revelar el final, pero se narra de forma muy realista cómo esta mujer es sometida al crimen y cómo sus verdugos, sus victimarios, son finalmente llevados a la justicia. Estamos pensando en un relato que se adelanta en 200 años a muchos relatos escabrosos como los del mismo Edgar Allan Poe o Hoffman, que también tiene relatos de bandidos y relatos muy sórdidos que aunan una cierta atmósfera oscura, negra, terrorífica con lo realista. Otro caso que también es seminal es La cruel aragonesa de Alonso Castillo Solórzano, donde se habla de Doña Clara, una mujer que
impulsada por una fuerza besánica, diabólica, destruye amoríos, empuja a hombres a duelos a muerte e incluso llega a profanar una tumba. Están los elementos, digamos, criminales. Obviamente no se perfila la figura del detective que intenta resolver el caso, pero ya de forma proteica están las primeras semillas de lo que después sería recogido más tarde y desarrollado de forma poética. Ahora, claro, hay que entender que estos relatos fueron escritos en el antiguo régimen, cuando no existía ningún estado del mundo con la capacidad de poder movilizar una policía moderna con medios de comunicación y tecnológicos para investigar los delitos. Por ende, todo antes era muy precario y la delincuencia, digamos, que estaba sometida a otra clase de aparataje tecnológico. Por eso no es raro que en el siglo XIX, cuando ya aparece el Estado moderno y caen los regímenes antiguos, la figura del policía entre tan en relieve, se vea de forma más clara. Bueno, y también coincide con la revolución industrial, con la migración campo-ciudad y con un ámbito totalmente diferente que ya prefiguraba cómo iba a ser el crimen moderno. Por ende, la novela negra es muy hija de su tiempo, es muy tributaria de lo que estaba ocurriendo, de las transformaciones sociales, políticas y humanas que estaba experimentando la sociedad de aquellos tiempos. Pero para ir más o menos cerrando nuestra temática, hay un cuento muy interesante de Rubén Fonseca que se llama La novela negra, que a mi juicio es brillante porque en primer lugar plantea una teoría de la novela negra, pero lo desarrolla a través de la ficción, y esto lo hace muy sui generis, muy literario. La mayor parte de los ensayos, de algunos que ya he nombrado, se enfocan en la modernidad y con muy poquitos elementos anteriores para poder analizar este género. Bueno, la novela negra, este cuento narra un encuentro del género policial, donde aparecen escritores reales como James Ellroy o P.D. James y un escritor ficticio que se llama Winner. Winner es el clásico escritor que es top de ventas, la crítica lo agasaja, y bueno, él en este congreso plantea la posibilidad de que exista un crimen, que él ha cometido un crimen, pero conmina al resto de la gente a que descubran cuál fue el crimen que cometió. Entre medio, James Ellroy, aparece una discusión muy parecida a la que hemos venido desarrollando, de cómo nace el género negro, cuáles son sus particularidades, pero James Ellroy dice: somos continuadores de la tragedia griega. Y si nos ponemos a pensar, Edipo Rey guarda mucho de la forma esencial de lo que vendría a ser después el género criminal. Hay un delito, hay un investigador, hay una esfinge, un enigma que se resuelve, y bueno, finalmente el desenlace, que es catastrófico. Pero ¿cuál es la diferencia de este pensamiento premoderno? Era que se creía en la predestinación. O sea, habían cosas que los dioses, había una celada de los dioses que nos venían a hacer esta jugarreta en la cual, sin importar lo que hiciéramos en nuestra vida, se iba a cumplir o no. Esta forma de predestinación, que bueno, después tiene su desarrollo en este pensamiento calvinista de que Dios nos predestina, hay un plan divino en el cual es imposible escapar. Bueno, eso ya es la exageración, lo patológico ya de la predestinación, pero que sin embargo deja resonando ciertos ecos, porque efectivamente el cultor del género negro es un heredero de la tragedia. Hay cosas que se cocinan, que se preparan probablemente antes de nuestro nacimiento, y esa es la marca que este cuento intenta desarrollar. Hay un gemelo, hay un tema que tiene que ver con el doble. Edgar Allan Poe lo desarrolla con William Wilson. De hecho, parte con un epígrafo de Edgar Allan Poe que dice: all that we see or seem is about a dream within a dream. Todo lo que nosotros vemos o hemos visto es como un sueño dentro de un sueño. Bueno, entonces con ese epígrafe se inicia y finalmente comprueba su tesis. El género negro excede el mero desarrollo de la modernidad y ya viene en los antiguos mitos, en la tragedia griega, incubado su desarrollo. Espero que les haya gustado. La idea era desarrollar algunas ideas. Y antes de terminar los invito a que lean mi nueva novela, El detective del absoluto, publicada por Editorial Pan,
que tiene como punto de partida la reflexión filosófica en torno al mal, en torno a la autoaniquilación. Y bueno, a través de varios vericuetos el personaje hace una investigación que tiene por fin intentar desentrañar cuáles son los signos de los tiempos actuales. ¿Por qué, si hemos llegado a un confort tan alto, la gente sigue cometiendo crímenes, vamos a decir? Y sobre todo estos crímenes que quedan impunes, que son cometer un crimen contra uno mismo. O sea, acabar con uno mismo. Lo vamos a decir en esa forma para evitar que el algoritmo nos censure. Así que eso, muchas gracias. Si el video te gustó, dale like y por favor comparte. Y así me estarás ayudando a que este canal siga avanzando.